Hola, ¿qué tal? Feliz jueves, gente linda de literatura argentina. Espero que estén muy bien, como siempre, que la estén llevando lo mejor posible dentro del contexto. Lo importante es que llegamos hasta acá, que estamos sanos y estamos bien, así que ya con eso nos considero vencedores. Eh, Antes que nada, bien, muchas gracias por los textos que me llegaron sobre la consigna de Cortázar. Creo que están todos corregidos. Hoy van a ver que les mando una consigna. La consigna de hoy es optativa, porque interpreto que a lo mejor es un poco compleja o no les da demasiado ganas de hacerlo. La idea es aplicar un poco el recurso que creo yo aparece en el texto de Saer que vamos a trabajar. A algo un poco más novedoso, pero bueno, es optativa, la hacen si quieren. Yo creo que está buenísima, pero fíjense. Antes que nada les quería decir, dentro de nuestros parroquiales de siempre, alguien me objetó, no voy a decir quién, pero alguien me objetó de YouTube, que no era alumno mío, que hago los parroquiales demasiado largos, pero a la persona que le pase eso les recuerdo que estas son las clases de la EMAC y los parroquiales son todo lo que me ahorro decirles de algún otro medio. Les decía, la próxima clase me acabo de enterar ayer que es feriado en 3 de febrero porque es el día del municipio o algo así. Es el jueves 15, así que no vamos a tener. Era nuestro día de taller de poesía, igual tranqui que los movemos. Y la siguiente clase vamos a tener la presentación de la publicación que hicimos junto con la gente de artes visuales en la feria. Les pido por favor que vengan, va a ser sumamente importante. Vamos a ver si por WhatsApp arreglamos algunas cuestiones sobre esa presentación, onda, quién va a hablar, quién tiene ganas de contar un poco su proceso creativo y demás. La siguiente clase que nosotros nos veríamos sería, me anoté la fecha porque tan lejana se me hacía difícil, el 29 del 10, que nos vamos a ver, que nosotros en Soledad quiero decir, que vamos a tener nuestro taller de poesía, al que por supuesto no les voy a decir a quién vamos a trabajar porque ustedes saben que en mi fantasía es el elemento sorpresa que tiene la clase de literatura argentina. Finalmente, el 5 del 11, entonces estaríamos continuando con los textos que tienen para leer de Ricardo Piglia, que ya están en el Classroom. Vieron que les subí la publicación un poco más arriba para que no les quede tan perdida abajo. Y bueno, a partir de ahí iremos modificando nuestro calendario. Digo porque se nos agregaron dos no clases, digamos, que son la de la feria y la del feriado feria y feriado. Así que vamos a tener que rever algunas cuestiones del cronograma que queda por delante. Como siempre, ese cronograma está abierto a sus observaciones. O sea, si quieren me pueden decir que del cronograma no quieren que saquemos o que, por otro lado, sí les parecería que podríamos sacar sin demasiado perjuicio. ¿Sí? Bueno, la idea de la clase de hoy es que sea una clase breve, así que trataré de ser concisa en la medida de lo posible. Vamos a trabajar, fíjense, fui bastante discreta, no me pueden decir, es un solo cuento de Juan José Saer que tenían para leer, Sombras sobre vidrio esmerilado, voy a decir lo que digo todas las clases, es un texto que me encanta, que me fascina, parece que soy un vendedor ambulante. Es un texto que me encanta, amo solemnemente este cuento de Saer. El año pasado casi me pongo a llorar en la clase porque leí un fragmento y me parecía tan lindo, no porque fuese triste, no tiene nada de triste, pero me parecía tan lindo que me daban ganas de llorar y me da la sensación de que esa percepción no fue compartida por el resto. Así que lo bueno de este año es que me va a evitar ver las caras de tipo que ustedes me pueden llegar a poner después de que yo les cuente lo mucho que me fascina este cuento y algunos de los motivos por los cuales me fascina mucho. Les dejé también en el Classroom un pequeñísimo corpus teórico que hoy son nada más que dos textos muy importantes, pero dos textos al fin. Uno es otro capítulo más del libro Las Tres Vanguardias de Ricardo Piglia. En este caso hay dos clases, dos capítulos que son sobre Saer. Elegí la primera de las dos como para que la lean. Está muy bueno, se los súper recomiendo. Vamos a leer hoy acá unos fragmentos a manera de cita. Y un texto de Sarlo, de Beatriz Sarlo, ¿no? Que ya apareció un montón de veces en la materia.
la querida Beatriz. Sarlo es como la viuda de Saer, ¿no? La viuda que no fue, digamos, porque no fueron pareja. Pero, pero es probablemente una de sus mayores como exégetas. Así que me parecía interesante dejarles un texto de ella. Ella tiene un montón escrito sobre Saer. Elegí uno solo, que es como un artículo de divulgación. Tiene incluso un libro escrito, un libro que no lo leí, así que, pero asumo que debe estar muy bien. Tiene muy buenas críticas, que se llama Zona Saer. Y tiene un montón de artículos teóricos escritos al respecto de la obra de Saer, ¿no? Así que esto que quiero, que subrayo con esto, que lo que estoy tomando es solamente una pequeña porción que me parecía que se aplicaba bien al texto que tenían ustedes para leer. Ustedes saben que nosotros no, como, estamos haciendo como una especie de paneo, ¿no? Por la literatura nacional. Lejos está de nuestra voluntad trabajar como expertos. Lo que nos importa a nosotros es qué herramientas de escritura nos puede dejar la obra de cada uno de estos autores, y también esta mirada que decíamos, siempre problematizadora respecto de la tradición literaria argentina y respecto también del canon, ¿no? Bueno, la propuesta de Sarlo, que acompaña, no sé si Piglia, pero seguramente acompañan otros, como por ejemplo Martín Cohen, es que Saer es el gran omitido por el canon oficial, digamos, no sé si omitido, pero soslayado un poco por el canon oficial de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Ellos, los dos, subrayan que se trata del mayor escritor después de Borges, opinión que podemos o no compartir, pero bueno, lo cierto es que lo inscribe adentro de una tradición canónica muy, muy grande, ¿no? Muy intensa. Bien, algunas cuestiones muy generales sobre Saer, no lejos está de mí querer hacer una semblanza biográfica, pero algunas cuestiones muy generales. Saer nació en la provincia de Santa Fe, en un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, en el año 1937 y murió en el 2005 en Francia. Vivía en Francia desde el 68, por ahí más o menos. No fue un exilio concretamente político, ¿no? En primer lugar se fue como se fue con una beca de estudio y de trabajo, así que no fue un exilio político, digo, a diferencia de otros autores que hemos visto también del programa, ¿no? Decía, hay muchas cosas que van a marcar, como la particularidad de Saer. Lo cierto es que tiene un corpus de textos, de cuentos y novelas que abarcan muchos años, ¿no? O sea, más de 40 años de producción. La primera novela que publicó es del 63 y la última que publicó, que preparó para su publicación, porque fue publicada después de muerto, fue póstuma, es de 2005, ¿no? Así que imagínense que lejos estará de... Aparte, un tipo tan experimental como siempre se caracterizó él por ser, lejos está de poder ser su estilo caracterizado, ¿no? Brevemente, porque se trata de una producción de muchos años, bastantes textos, muchos textos, y muy variopintos. Así que sí podemos señalar como zonas de su obra. En la primera zona que podemos señalar, y esto se los menciono porque me parece interesante, porque así también vemos cómo... Vieron que una de las cosas también que nos interesa acá es trabajar como sobre como los modelos de intelectual que fueron sucediéndose o que podemos ver representados en cada uno de estos autores y autoras que trabajamos en el programa. Bueno, en Saer vamos a ver un tipo que por lo pronto fue un escritor casi profesional, ¿sí? Sin llegar a ser terriblemente exitoso, y en general vivía del trabajo de la docencia. Lo cierto es que la escritura... viviendo en Europa también, se le hizo mucho más sencilla la tarea de escribir de forma profesional. Sus primeras novelas, sin embargo, las editó acá, en el país, y las dos primeras son de corte como existencialista. Vieron que hablamos un poco, y también las que están conmigo en literatura latinoamericana, vieron que el existencialismo pegó muy fuerte acá en el cono sur, incluso, y no tanto, ¿no? Porque también vimos que Fuentes tenía un periodo de novela existencialista, que les había ofrecido también a los autores una oportunidad única que tenía que ver con como amalgamar como una especie de proyecto filosófico junto con un proyecto
literario. Y que eso tenía algún viso de novedad, algún viso digo, porque en realidad en la tradición clásica ya aparecía, pero y que sedujo mucho a los autores de la región y de este periodo. Bueno, Saer fue uno de estos, al igual que Onetti, digamos, que fue como el gran escritor existencialista del Cono Sur. Saer también abrevó en las aguas del existencialismo, de Sartre y de Camus y de Simone de Beauvoir durante algún tiempo. Sobre todo sus dos primeras novelas son de corte bastante más marcado, ¿no? Bastante existencialista, una que se llama Responso y La Vuelta Completa, que son como de la primera mitad de la década del 60. A fines de la década del 60 publica la novela que la crítica en general considera que es como su entrada en el universo maduro de Saer. Siempre odio ese tipo de cosas, porque ¿qué significa antes? Que estaba verde, no sé, que es menos Saer que lo que era antes, pero bueno, nada, repito lo que dice la crítica, repito lo que van a encontrar también en la obra de Sarlo. En Cicatrices ya empieza a verse, ¿no? Una de las características saerianas por excelencia, que es como la fragmentación de los puntos de vista, ¿no? Va a haber un mismo hecho, que es una muerte, un obrero metalúrgico que mata a su mujer, y el mismo hecho, ¿no? Narrado desde distintas perspectivas y viendo cómo afecta a distintos actores dentro de este universo. Es una novela muy interesante, está muy buena. Además, a mí siempre me gusta, porque vieron que a mí me interesa siempre particularmente cómo eso interactúa con el contexto, ¿no? Y en Cicatrices se puede ver muy bien cómo puede aparecer, digamos, un contexto puede aparecer de chanfle, ¿no? Tocando la obra. Creo que en Cicatrices aparece, ¿no? El gran tema del que no se habla, pero es la proscripción del peronismo. Todos estos actores son en general de la clase obrera y son peronistas, y están un poco como bolas sin manija después de la proscripción. Es una novela muy interesante y a mí esta forma tan elusiva de tratar con el contexto me parece una joya. Unos años después, ya viviendo completamente en Francia, instalado, y después de haber tenido como unos traspiés muy chotos en su vida, unos periodos bastante oscuros, en el 74 publicó El Limonero Real, que es una de las obras que cuando la gente dice Saer, dice El Limonero Real. Y la mayoría de la gente que dice El Limonero Real después no leyó El Limonero Real porque es un libro muy difícil. No sé, es mi percepción, ¿no? Y mi estadística informal. Es un libro muy complejo, muy experimental. Para mi gusto, a mí no es lo que más me gusta de Saer ni a palos. Pero bueno, hay gente que es fanática del libro, se van a encontrar también muchos exegetas a la manera de usarlo de El Limonero Real concretamente. Hacia finales no me acuerdo si finales de la década del 70 o comienzos de la década del 80, publica Nadie, Nada, Nunca. También una novela, por supuesto, siempre muy rupturista, ¿no? Tratando como de siempre de hacer cosas nuevas. Saer era un tipo, evidentemente, que tenía, después vamos a ver, una filosofía estética que lo empujaba hacia la innovación permanentemente y hacia los límites, hacia los bordes de lo literario, ¿no? En Nadie, Nada, Nunca podemos pensar que trabaja casi como desde la matriz genérica, ¿no? Tomando la matriz de un género, vieron como decíamos de Puig respecto de la novela de espionaje, no es una novela de espionaje, toma algunos elementos de la novela de espionaje que moldean algunas partes del relato para convertirlos en otra cosa, ¿no? Bueno, lo mismo un poco podemos pensar que hace Saer con Nadie, Nada, Nunca, una muy buena novela, a la que lo sucedió después esa novela breve, esa nouvelle que se llama El Entenado, que fue como por lo menos acá en Argentina, yo no sé, en otros lugares del mundo, fue como su momento de consagración, ¿no? El Entenado es una novela, le dicen histórica, pero no porque trabaje como con elementos de la realidad, digamos, es histórica porque está ambientada en otro momento. Está ambientada a comienzos de la conquista española, en un tipo que queda viviendo como entenado, ¿vieron? Como... Ay, ¿cómo se llama el entenado del padrino? Tom, el que vive con ellos, pero que lo tratan como un hijo, pero no es un hijo. Bueno, ay, Tom, el Robert Duvall. Bueno, no es el apellido del personaje. Vive entenado en la comunidad de los indios Colastine.
y tiene como una especie de narración, como de doble punto de vista, ¿no? Desde el afuera y el adentro de eso, que es muy interesante. Al entrenado le sucedió Glosa. Voy a llegar hasta acá nada más con la sucesión de las obras porque quería llegar también un poco a Glosa. Glosa es mi novela favorita de Saer y es mi novela favorita porque aparecen algunas cosas que son muy de la narrativa de Saer, como la narración desde distintos puntos de vista, las que complementan un mismo hecho o la fragmentación de un mismo hecho, mejor dicho. Pero además con el componente del humor. Porque ¿de qué se trata Glosa? Son dos personajes que van caminando por la calle, dos personajes que aparecen en muchas obras de Saer, que van caminando por la calle, por el centro de una ciudad, un pueblo, pues son 20 cuadras más o menos, y van tratando de reconstruir una fiesta, la fiesta que pasó la noche anterior, pero ninguno de los dos había estado en la fiesta, ¿sí? Entonces van tratando de reconstruir esta fiesta, donde evidentemente en esta reconstrucción de un hecho en el que no estuvo hay un carácter muy metafórico de que es también el ejercicio de la literatura, de hacer literatura para Saer, y por qué no también el ejercicio de la vida, ¿no? Después vamos a hablar un poco sobre eso. La forma en la que plantea el texto Glosa también tiene una referencia a otro texto a su vez, que en este caso es El banquete de Platón. Algo que le gustaba mucho hacer, ¿no? Trabajar como con la forma, con la estructura que le planteaba un clásico y hacer después otra cosa. Vieron que yo alguna vez les comentaba, ¿no? Que eso siempre a mí me despierta un poco de envidia, que la gente del teatro lo hace con tanta facilidad. Decir, bueno, esto que hice toma Hamlet, pero lo trabaja desde, bueno, nosotros es como que en la literatura está todavía esa fantasía de la originalidad total, de la originalidad plena, de alguien que se le ocurre una idea de la nada, ¿no? Que además de ser una idea, desde mi perspectiva, ficticia, una ficción construida alrededor de la generación de las ficciones, es por otro lado poco fecunda, ¿no? Me parece que hay ahí un magma a explotar muy interesante que tiene que ver con todas estas narraciones que circulan en nuestra cultura, que se pueden siempre repensar de modos novedosos, ¿no? Para decir cosas nuevas. Hay algo para mí a pensar ahí en relación a lo que hace el teatro y lo que nosotros no hacemos, ¿no? Bueno, nada, me fui un poco de tema. Publicó después algunas otras novelas. Yo creo que la década del 80 es la década como de consagración de Saer. Quiero decir, fíjense, ¿no? Un tipo que venía escribiendo desde la década del 60, en la década del 80 es donde termina de cuajar una idea, donde termina de cuajar también, porque no, un estilo. No sé, me llega a escuchar Sarlo y me mata, ¿no? Para ella todo es perfecto lo que escribió, pero no hay nada imperfecto en lo que estoy diciendo igual, después, bueno, editó una novela policial en el medio, una novela mucho más de género, digamos, que se llamó La Pesquisa. Esa fue medio bestseller para la época. Y finalmente la novela, que es como su opus magnum, que editaron póstumamente por él en el 2005, que se llama La Grande, y que es una novela que en cierta medida está como inconclusa. Un proyecto muy ambicioso, el de La Grande de Saer, ¿no? Contextualmente siempre hay que pensar que Saer estuvo, digamos, como al margen de un montón de cosas que pasaban como en las modas literarias de la época, si se quiere. Vamos a ver que ese es como uno de sus sellos personales, por lo menos según Piglia. En particular, respecto como del gran fenómeno que ocupó la literatura de la región hasta fines de la década del 70, que fue el boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Él fue abiertamente un opositor a las estéticas que se podían encontrar en el boom, pese a que es cuestionable si estaba tan afuera o no. Pero lo cierto es que fue un manifiesto opositor a todo eso, ¿no? ¿Cuáles son las influencias que van a encontrar que son más perceptibles, por lo menos en la lectura de Saer? No solo de Sombras sobre vidrio esmerilado, sino también del resto de sus textos. Bueno, por un lado, la enorme influencia de la lírica, ¿no? De la poesía. Para Saer, la respiración que correspondía también a la narrativa era la lírica, era la respiración a la que había que apuntar. Después vamos a volver un poco sobre esto. En particular le interesaba a él, al que él consideraba su gran maestro, que era Juan L. Ortiz.
Hablamos en algún momento sobre Juan L. en alguno de los talleres de poesía, salió. También cuando hablábamos de cómo sucede eso en la poesía, ¿no? Que hay una figura que logra congregar a su alrededor una suerte como no, iba a decir culto, pero suena... No es lo que quiero decir exactamente. Pero suele congregar, digamos, un montón de voluntades que siguen esa línea. Bueno, Juan L. vivía casi como un eremita en el costado del río y estos escritores, como por ejemplo Saer en su juventud, iban en una especie de viaje iniciático, ¿no? Tenían que subirse unos barcos, qué sé yo, para hablar con él. Y era esto, ¿no? Como una especie de gurú literario. Ay, digo gurú y es horrible, van a pensar cosas espantosas. Hoy estoy con mala selección de palabras. Ojo, Ojo, ténganme cuidado. Estoy con elecciones de palabras incómodas. No, quiero decir, alguien que realmente orienta desde como una especie como de marco teórico y por qué no espiritual también la producción de otras personas, ¿no? Cada uno de ustedes verá, está bueno este ejercicio también pensar en qué punto es así o en qué punto algo de eso pasó en la vida de cada uno y una de nosotros, ¿no? Yo tengo mis propios gurúes, ¿no? Y lo digo positivamente. La mayoría ya están muertos. Ay, qué horror. Qué grande estoy. Bueno, eso por un lado, ¿no? La impronta y la respiración de la lírica. Piglia va a decir que va a ser como el gran rector, ¿no? Y el gran elemento rector y por otro lado como la gran metáfora a la que alude la narrativa de Saer. Y por otro lado, la enorme influencia, al igual, a él no le habrá gustado esta comparación, pero al igual que el resto de los autores del periodo y sobre todo de los autores del boom, la gran influencia que tuvieron algunos escritores de vanguardia. Por ejemplo, Faulkner, ¿sí? Ya hablamos un poco de Faulkner en alguna oportunidad. Las personas que hacen conmigo literatura latinoamericana lo han visto mencionado hasta el hartazgo, justamente por esta especie como de rol de pater familis de la generación del boom. Pero lo cierto es que de Faulkner el propio Saer va a tomar, vamos a decir, dos ideas, que son un poco dos ideas que aparecen también en otros autores como por ejemplo en Onetti. Por un lado, la idea de la construcción de un espacio, ¿no? Ustedes saben que Faulkner trabajaba con una especie como de espacio, iba a decir de cronotopo, pero como una especie de espacio ficcional ideado por él que se llamaba Yoknapataufa, impronunciable e inescribible todavía, que es una suerte de arquetipo del pueblo del sur de los Estados Unidos, ¿no? Es todos los pueblos del sur de los Estados Unidos al mismo tiempo que no es ninguno de ellos. Toda su obra no, pero buena parte de su obra novelística transcurre en este pueblo que él idea a la manera como de un cosmos, ¿no? De un orden. Quiero decir, y esto lo vimos en Latinoamericana, perdón, las que tienen que volver a escucharlo. Aquellos dos personajes que protagonizan una de las novelas, en la siguiente novela, uno pasa caminando por la vereda y el otro es el primo del protagonista. En una tercera novela, los que protagonizan la segunda novela vivieron antes en esa casa. Son relaciones así, ¿no? Lo que hace Faulkner es inventar una suerte de universo. Un universo que tiene personajes, tiene vínculos, que aparecen una y otra vez en sus sucesivas obras. Bueno, eso es lo que va a hacer Faulkner. Por un lado va a tener una serie de personajes que van a aparecer una y otra vez en sus obras. Por ejemplo, Tomatis, que aparece en Sombras sobre vidrio esmerilado. El que viene a hablar con Adelina, bueno, ese personaje es un personaje clásico de Saer. Va a aparecer en casi toda su obra novelística. Ángel Leto, otro también, aparece en muchas de esas obras. Lo que elabora es un cosmos de personajes. El matemático que protagoniza Glosa, por ejemplo, también aparece en otras. Lo que inventa es un cosmos de relaciones entre los personajes también, ¿no es cierto? Y me parece a mí que es como una especie de... Momento. Esto por un lado. Y por otro lado, un espacio en el que transcurren estas historias. En el caso de Faulkner tenía un nombre, Yoknapataufa. En el caso de Onetti tenía otro nombre,
que era Santa María, que es como una especie de a mitad de camino entre Buenos Aires, Rosario, Montevideo, ¿no? Una de estas ciudades litoraleñas grandes. Bueno, el espacio donde transcurren las obras de Saer, no todas, pero buena parte de las obras de Saer también es el mismo, como una especie de Colastiné, ¿no? Que era el lugar en el que él vivió, que está al norte de la ciudad de Santa Fe. Fíjense hasta qué punto, ¿no? La impronta de Faulkner, otra vez no es que Faulkner esté inventando nada, también lo robó, digamos, lo que hizo fue sistematizar algunas cosas que estaban dando vueltas en la literatura de la época, pero sin lugar a dudas su obra es de capital importancia para la región y muy particularmente para Saer. Otra cosa también que va a aparecer un montón va a tener que ver también con la idea esta de Hemingway de narrar solamente una parte de la historia, que hay otras cosas de la historia que quedan elididas, no se cuentan, no se narran. En el caso de Saer, digamos, lo que él siempre está tratando como de impugnar es la idea de que hay un hecho narrable, ¿no? Y por eso siempre aparecen distintas versiones de un mismo hecho, distintas miradas sobre un mismo hecho. Esto que les comentaba un poco sobre alguna de las novelas, sobre Glosa, por ejemplo, o sobre Nada, Nadie, Nunca. Bien, eso entonces un poco como generalidades de la obra de Saer. Siempre que hablemos de Saer van a aparecer estas cuestiones, va a aparecer la idea de la exploración vanguardista, digamos, ¿no? De la construcción del espacio, de la reiteración, esto que nosotros llamamos en literatura la intratextualidad, ¿no? Cómo aparecen un universo de personajes aparecen en una serie de obras de un mismo autor, por eso intratextualidad y no intertextualidad, ¿no? Y por otro lado, el enorme peso, digo peso y también suena peyorativo, no les digo que estoy eligiendo mal las palabras hoy, el enorme influjo que va a tener la lírica litoraleña, muy concretamente, en la obra de Saer, ¿no? De hecho, nuestro personaje va a ser una poeta, ¿no? Vamos ahora entonces, si les parece bien, a seguir un poco la propuesta de Piglia en Las Tres Vanguardias, el libro del que les dejé unos capítulos. Si alguien quiere el libro completo me lo pide, ¿eh? No lo subí completo para que ustedes sepan exactamente qué leer y no tengan que estar haciendo el rastreo, pero si alguien quiere lo tengo completo también, así que me lo pide y lo subo. Lo mismo, siempre que les interese algo, pero que no esté en el Classroom, por las dudas pídanmelo, porque yo la mayor parte de las cosas las tengo digitalizadas. O sea, ya tenía el programa casi todo digitalizado antes de la pandemia y después, bueno, la pandemia nos obligó a todos a volcarnos completamente a lo digital, así que tengo la mayor parte de las cosas que les subo, que les comento, las tengo digitalizadas, así que si hay algo, por ejemplo, algún texto que yo menciono que no... que no consiguen o que no tienen o que quieren leer, me avisan y yo se los mando o los subo al Classroom. ¿Se acuerdan que Piglia decía, ¿no? Vamos a retomar un poco lo que dice sobre Puig para pasar ahí a lo que dice sobre Saer, pese a que en el libro está en orden al revés, ¿no? ¿Se acuerdan que sobre Puig decía que Puig era como nos presentaba a nosotros como lectores y representaba también para la historia de la narrativa una suerte de respuesta frente al agotamiento de las formas tradicionales de la novela, ¿no? La novela había tenido unas formas tradicionales que lo habían hecho el género más importante del siglo XIX y que a partir de la década del siglo XX empieza como a agotarse en tanto tal. Y por eso aparecen como las respuestas vanguardistas, ¿no? Estas respuestas como por ejemplo Joyce o Virginia Woolf, ¿no? Que vienen a tratar de romper con las formas tradicionales de contar que tenía la novela hasta el momento. Bueno, lo que dice Piglia, que va un poco más allá en el tiempo, podemos pensar como a partir de la Segunda Guerra Mundial, es que si vimos que una respuesta al agotamiento de las formas tradicionales de la novela era la de Puig, ¿no? Una de las respuestas posibles frente a eso. ¿Se acuerdan qué era lo que decía sobre Puig? Piglia decía, bueno,
lo que hace Puig es tomar el tipo de narración de los medios de masa, de los mass media, y con eso hacer otra cosa, ¿sí? Darle una vuelta completamente diferente. Esa era la hipótesis de Piglia, ¿no? Después nosotros seguimos desarrollando un montón de cosas que dice sobre esto. Bueno, pero lo cierto, digamos, hay un problema, ¿no? Está la novela que encuentra sus formas agotadas, y encuentra sus formas agotadas en parte por la aparición de estos medios masivos de comunicación que ofrecen otras formas de contar historias que evidentemente son más atractivas, dice, ¿no? Lo del lector medio tarado, ¿se acuerdan que decía la cita la clase pasada? Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cuáles son las respuestas posibles a eso? Eso es lo que él trata de explorar en las tres vanguardias. Si una de las respuestas es tomar esas formas para hacer otra cosa, para explotarlas desde adentro, que sería la respuesta de Puig, otra de las formas posibles es la respuesta de Saer. ¿Y cuál es la respuesta de Saer al problema del agotamiento de las formas narrativas y de esta competencia que le sale con los mass media, con los medios de comunicación masiva? Bueno, la respuesta de Saer para Piglia es la negación rotunda. ¿Sí? Lo que va a decir Saer para Piglia es que el artista verdadero, el escritor, debe darle la espalda por completo a los medios masivos de comunicación, porque los medios masivos de comunicación no son otra cosa más que serializaciones, ¿no? Lo único que proponen son modelos, y donde hay modelos no hay arte. Sería algo así. Voy a leerles unas citas, perdonarán por lo largas que son, pero el texto está muy bueno todo y me costó mucho decidirme. ¿Vieron? Son las pequeñas tragedias de preparar la clase. ¿Qué voy a leer? Esto, es como... Les leo esta cita que es medio larga. Ustedes notarán que la definición que estamos comenzando a dar de esta poética es una respuesta formal a una cuestión más general ligada al debate entre la narración, como pura información, en los medios de masa en los medios de masas, y la narración y la gravitación de la lírica en la literatura, ¿no? Entonces tenemos como dos polos. Por un lado, la importancia de la narración del hecho, de los sucesos, que vendría a ser el lugar en el que están los medios de masas, y por otro lado la importancia de la lírica. Hay ahí una dicotomía. Así volvemos a la oposición de Henry James entre novela experimental como arte y la novela de masas como entretenimiento, la escisión del público. Es una mirada posible, por supuesto, sobre esto. Hay un montón que problematizan de otra manera, ¿no? La respuesta de Saer, ligada a una gran poética, plantea que la cultura de masas no es sino la denegación del arte, es decir, la pérdida de cualquier cualidad artística en la circulación masiva, en la estandarización. Frente a esa difusión estandarizada de formas y contenidos, lo único que resiste, o mejor, vamos a decir una y otra vez la palabra resistencia, ¿no? Lo único que resiste, o mejor, el único que resiste es el artista que constituye su poética como una resistencia, ¿sí? Entonces, para Saer, el artista es el tipo que resiste justamente a la estandarización que proponen los medios de comunicación masivas, ¿no? Masivos. Saer establece la no comunicación como un modo de criticar la comunicación normalizada. Criticar las formas establecidas es el primer movimiento social de resistencia a la cultura del estereotipo que hace del consumo su valor ideal. Una obra que resiste los procedimientos de este consumo intenta, en cierto modo, darle a una sociedad una respuesta utópica y antirreal. Fíjense, hacia ese lado entonces avanzaría la literatura, la propuesta literaria de Saer, la vanguardia que implica Saer, justamente hacia una respuesta que es del orden de lo utópico y antirreal, la negación de lo real. En el caso de Saer, esa negación de lo real también se va a traducir en la negación de la anécdota a contar, ¿no? Contra el kitsch, fíjense, contra el kitsch, lo mismo que Puig coopta para transformar, Saer directamente lo anula. Dice, contra el kitsch y la manipulación de los medios de masa, en Saer el poeta se postula como el único capaz de preservar la verdad del lenguaje de la tribu, el único capaz de construir alrededor de una secta un espacio de resistencia a esa homogeneización generalizada.
La figura de Adelina, la poeta en Sombras sobre vidrio esmerilado, es la primera ficcionalización que hace Saer de ese lugar de resistencia. El cuento es del 67, es bastante temprano en la obra de Saer. Lo que postula Piglia es la primera vez que esa idea de que el poeta es el tipo que logra estar de espaldas y ofrecer un espacio de resistencia a la homogeneización del... Ay, es difícil decir rápido, homogeneización de los medios masivos de comunicación, ese es el lugar del poeta, ¿no? Ojo, pensemos poeta en términos amplios, ¿no? El tipo que genera una poética sería. En el caso de Adelina es literal, Adelina es una escritora de poesía, escribe sonetos, ¿no? Fíjense además, el gesto antimoderno de Adelina, ¿no? El gesto de la retaguardista, diríamos, ¿no? O sea, de la retaguardia, que implica escribir sonetos. Sigo. Lo que importa es esa gran figura del que resiste, se llame Juan L. Ortiz en la realidad, o Jorge Washington Noriega, o Virginio Gómez en la ficción, ¿no? Son todas como carnaduras de esta figura del tipo que se opone a lo real, que es, podríamos pensar, ¿por qué no?, formas transfiguradas de referirse a Juan L. Ortiz. Y quizás a un ideal del ser también para el propio Saer, ¿no? ¿Es Adelina otra carnadura de Juan L? Yo creo que sí, también. Seguimos. En Sombras sobre vidrio esmerilado, que es uno de los grandes relatos de la literatura argentina, yo estoy de acuerdo, nosotros vamos a empezar a leer los procesos de ficcionalización de una poética. Esta mujer, me pica el oído, esta mujer que por un lado es un personaje patético, es también el modelo del artista que resiste y paga con su cuerpo y con su vida la fidelidad a la forma. Paga con su cuerpo y con su vida, paga con su retiro del mundo de los sentidos, retiro del mundo de lo sensual, ¿no? ¿Hasta dónde sabe Saer que esta tensión es trágica? ¿Hasta dónde el mundo del consumo y del mercado no tiene más resistencia que la figura frágil del poeta, del cual el ejemplo más alto es, por supuesto, Juan L. Ortiz? Ese poeta al que todos visitaban, que vivía en las orillas del río, al borde de la miseria, cultivando la pureza de la lírica, de espaldas a cualquier posibilidad de seducción de este mundo estandarizado, frente al cual funciona como el héroe, en el sentido de Baudelaire para Benjamin. En la figura está funcionando una vanguardia y una tradición. La paradoja en la obra de Saer es que la figura no es el narrador, sino el poeta. O sea, el tipo que está, o sea, es el poeta funcionando en la narración. Hay una paradoja, ¿sí? No elige narrar esta oposición a la homogeneización, a la estandarización, desde la poesía misma, ¿sí? Hay una paradoja que me resulta hermosa a mí. Digo, porque lo otro hubiese sido quizás una respuesta como más evidente, ¿no? A la problemática. Bueno, acá hay otra respuesta posible. La siguiente cita es del propio Saer, del concepto de la ficción, uno de los 2 libros de ensayos que publicó. Dice Saer, toda la literatura viviente en la Argentina es letra muerta para la cultura oficial. Se puede decir que, al menos desde 1950, los más media instalaron en el lugar de la escritura el reino del estereotipo, el arte de segunda mano, de la tautología oficial, de la fraseología hueca que repite con una servilidad calculada las simplificaciones de los verdugos y de los mercaderes. Oh, te enojaba mucho el tema. Juanjo, te enojaba mucho el tema. El poder político, la censura, los imperativos de la rentabilidad, el trabajo de promoción de las editoriales y los medios audiovisuales suministran las consignas que, según ellos, debe seguir el producto estético para que no solo el artista, sino también el consumidor se adecuen a ellos. Que la sociedad mercantil se ilusione con la recuperación de las obras mayores de la literatura, oficializándolas, es un fenómeno que merece ser estudiado en detalle. Fíjense, se ilusione, se haga la ilusión de que en realidad está trabajando con obras importantes, es un detalle, algo a analizar. Pero podemos afirmar desde ya que estas obras siguen siendo de cierta manera secretas y escapan siempre al juego de la oferta y la demanda, y que solo el amor y la admiración puede entrar en su aura viviente y generosa. ¡Oh, qué hermoso! Lo voy a volver a leer porque es muy lindo.
podemos afirmar desde ya que estas obras, las obras verdaderamente importantes, ¿no?, siguen siendo de cierta manera secretas y escapan siempre al juego de la oferta y la demanda, y que solo el amor y la admiración pueden entrar en su aura viviente y generosa. Acá para mí hay como una especie de gesto intenso que contraría un poco la voluntad de Sarlo, ¿no? O sea, Sarlo o Martín Cohen, por ejemplo, quieren instalar a Saer adentro del canon. Pero ¿cómo instalar adentro del canon a alguien que execra, que odia el canon, ¿no? Es una pregunta para hacerse. Digo, y que no es solo una cuestión retórica, que desde los actos mismos busca escapar, ¿no? Busca escapar de la cosificación que es también el canon. Se los dejo picando, como diría cualquiera. Vuelve a decir más adelante Piglia. En Saer, el artista está siempre escindido, separado, ¿no?, de sí mismo. La poeta, Adelina, de Sombra sobre vidrio esmerilado, tiene una doble en la hermana que vive una vida normal. Hay que leer esos dos personajes como uno solo. Lo que hace Saer es establecer la duplicación en lo real. Constituye la vida mutilada de esa mujer que, en el dolor de su propio cuerpo, genera la forma de la poesía que escribe. Adelina es la quiero hacer el cuerpo del poema con mi cuerpo de Pizarnik, ¿no? Es la carnadura de eso. ¿Sí? Ella le explica a Tomatis, vieron en la secuencia en la que se encuentran, ¿no? Ella le explica a Tomatis, el poeta de la otra generación, por qué cree que no hay que unir el arte y la vida. Le dice que por un lado están las mutilaciones y por otro los sonetos. Fíjense qué hermosa concepción sobre, contextual, ¿no?, pero también hermosa concepción sobre la poesía. Y cuántas veces nosotros hablamos sobre esto de la relación entre arte y vida. Cuántas veces ya, con cuántos autores distintos, desde Sarmiento hasta acá, por lo menos, apareció esta dicotomía, ¿no?, entre arte y vida, ¿no? Adelina es una respuesta a eso. Arte y vida no pueden estar juntos, porque una cosa son mis mutilaciones, ¿no?, el pecho que le han tenido que sacar, y otra cosa es el soneto, ¿no? Necesariamente son cosas diferentes. Y Tomatis le contesta algo así como, bueno, si ustedes hubieran fornicado un poco más, quizás hubieran escrito textos menos atados a la forma cerrada del soneto. Es decir, se pone en la posición contraria. Hay que unir el arte y la vida. Hemingway, otra vez, ¿no? Hablando volviendo a la dicotomía, ¿se acuerdan con la que lo presentábamos? Que era como Hemingway o Borges. Bueno, acá sería Tomatis o Adelina. En cambio, en la poética de Adelina, la vida es enemiga del arte, porque ha quedado en manos del movimiento de estandarización y el poeta es el que está exiliado de allí. Ay, me encanta esa idea, ¿no? Lo más notable, quiero aclarar que realmente haber leído yo muchas veces este texto, lo leí hoy a la mañana, ¿eh? Pero ven que me sigue generando la misma fascinación. Lo más notable es que Saer duplica todo el tiempo. La hermana de Adelina es una especie de emanación de su cuerpo, que hace todo lo que ella debió haber hecho. Ella sigue el trayecto de su hermana como si fuera el de su vida posible. Esa es una de las lecturas más lindas que pienso yo sobre Sombras sobre vidrio esmerilado. La otra lectura no está ya tanto en Piglia, pero sí la pueden encontrar también, ¿por qué no?, en Sarlo. Es pensar que tanto, que digamos, en la poética de Saer, para seguir usando los términos de Piglia, pero muy particularmente acá en Sombras sobre vidrio esmerilado, lo que aparece es que la idea de narrar misma es una imposibilidad ontológica. Hay algo que es imposible de ser narrado. Eso es a lo que debe asediar la literatura, eso es lo que debe acecharla, ¿no es cierto? Por eso, la hermosa metáfora de lo que está del otro lado del vidrio esmerilado, ¿no? Me parece que en la metáfora de Leopoldo, bañándose y vistiéndose del otro lado del vidrio, y ella viéndolo acá, hay una relación, hay una mirada muy estrecha sobre el arte y la vida, ¿no? Ya vemos de dónde quedó Adelina en esa dicotomía. Y por otro lado también hay una relación sobre qué es lo que debe hacer la literatura con la anécdota, con lo contable, en definitiva, ¿no? Y para Saer,
está de este lado del vidrio esmerilado y lo contable, la anécdota, está del otro lado. ¿Sí? El gesto por antonomasia del novelista será el de aquel que trata de aprender algo inaprehensible, ¿no? Aquel que trata de capturar un mundo que se ha fragmentado por completo. No sé cuántas veces hablamos ya de la fragmentación del mundo en lo que va de la materia, ¿no? Pero sobre todo de esto que empezamos a ver que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, donde la realidad, ¡pum!, se astilla, ¿no? Bueno, narrar ese mundo fragmentario es una imposibilidad ontológica, ¿sí? Y eso es lo que viene a contarnos un poco la obra de Saer en general y el vidrio esmerilado del otro en particular. Estoy viendo porque miro para allá, porque ustedes no lo ven acá, pero les voy a mostrar. Nunca hago esto, pero... ¿Ven? Esa de ahí es un gran ventanal que tiene. Mi cuarto, nuestro cuarto arriba, y es vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado muy grueso, porque es una ventana que tiene 100 años, que hace que perciba exactamente el mundo así como Saer quiso mostrárnoslo en Sombras. Cuento formidable, ¿no? Esa realidad astillada, inenarrable, es a su vez infinita, ¿sí? Como todo, en ese astillarse, además de no poder contarse la totalidad, no se puede contar porque es infinita esa realidad, hay infinitos puntos de vista. En eso un poco me hace acordar el gran proyecto que según Piglia sigue también un poco el Sombra sobre vidrio esmerilado, que es el proyecto de Ulises, ¿no? De Joyce. La idea de, bueno, narrar un día que sea un mundo, ¿no? Que vaya hacia las profundidades del todo. Algo parecido, yo siempre prefiero el ejemplo, por cuestiones de predilección personal, no porque me parezca mejor o peor, con qué uno vibra, vieron que siempre hablamos de eso, con qué cuerda vibra mejor, lo que yo creo que es Dalloway, ¿no? Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Y creo que hay también ahí una reflexión sobre el tiempo y sobre la realidad, muy adelantada en ambos casos, en el de Joyce y en el de Woolf, al resto de su época, sobre la idea también esta, ¿no? De la consagración del instante, diría Octavio Paz. Es un instante que es, a su vez, el mundo en su totalidad. Bueno, algo así viene a ser Sombras sobre vidrio esmerilado también, ¿no? Donde está condensado en esa amacarse mirando al cuñado, está condensada la historia de una vida y también, ¿por qué no?, estas reflexiones tan hondas y tan profundas sobre el arte. La analogía, además, perdón, esto me olvidé de decirlo, pero la analogía de Piglia con el Ulises de Joyce está también cimentada por digamos, esta figura de Leopold Bloom, que no sería otro más que el propio Leopoldo, ¿no? El cuñado al que ella está viendo. Y en esa analogía que plantea Piglia, Adelina es Molly, ¿vieron? Con una especie como de rumiar permanente, que está pensando, en este caso mucho más organizadamente, sobre su propia vida. Para cerrar, hoy no vamos a leer, iba a leer un fragmento del texto, pero ya voy 50 minutos, desastre. Les quería leer el final. Bueno, sí, lo voy a leer. Pero antes les voy a leer una cita de Saer, como para terminar de cerrar esta idea de la poética de la oposición a lo estandarizado, de la poética del rechazo por lo homogéneo, ¿no? Esta cita también es de Piglia, más adelante. Para discutir la poética interna de Saer hay que considerar en primer término su toma de posición respecto del dilema contemporáneo de la novela. Que perdió su público, que ese público fue ganado por la cultura de masas, que la narración social patina sobre los medios, que los medios crean un modelo de lo que es el éxito. Frente a esto, Saer responde con una poética de la negatividad, constituyendo a la escritura como un lugar de resistencia que no debe leerse en el contenido. No va a haber un contenido de resistencia, ¿no? De oposición.
aun cuando lo social y lo político aparezcan cifrados en él. Va a aparecer, como les decía que aparece el contexto, la proscripción peronista en Cicatrices, ¿no? Aparece cifrado en el texto, aparece esa resistencia en forma codificada, si se quiere. Pero no van a ser su tema, ¿sí? Las novelas de Saer no resisten a la sociedad por el hecho de que haya personajes que resistan, sino porque oponen el modelo de la resistencia a la cultura de masas, entendida como un espacio de manipulación, se oponen, se oponen, en la forma de los relatos y en las figuras de esos poetas y artistas, ¿sí? Me encanta esta idea, me encanta que la idea de pensarlo como un espacio de resistencia. A mí en esta especie como de, ¿cómo dije antes? Retaguardismo, me encanta, es una palabra bárbara, que habita la poeta esta Adelina, a la que sus propios, o sea, Tomati se acusa de ser anticuada y demás. Para mí se cifra una mirada sobre el mundo, ¿no? Y esa mirada sobre el mundo es, en cierta medida, irreconciliable. La idea de que el arte es irreconciliable con el rumbo que ha tomado el mundo. Eso es lo que viene a significar la obra de Saer en general y para mí en este caso muy particularmente Sombras sobre vidrio esmerilado, que me parece una obra fenomenal. Para terminar, entonces por lo menos les iba a leer bastante más, pero por lo menos les voy a leer el final del cuento, ¿sí? Así lo compartimos. Prometo esta vez no me voy a poner a llorar. La vez pasada fue leyendo la parte en la que ella mira y ve que Leopoldo está alisando los pantalones en el baño. Me conmovió tan hermosamente. Miren, lo digo y otra vez me emociono. Es tan lindo. Bueno, vamos a leer el último párrafo porque me parece hermoso. Y que habla un poco sobre la idea esta de la resistencia, ¿no? Sé que lo que mamá quiso decirme antes de morir era que odiaba la vida. Odiamos la vida porque no puede vivirse. Y queremos vivir porque sabemos que vamos a morir. Pero lo que tiene un núcleo sólido, piedra o hueso, algo compacto y tejido apretadamente que pueda pulirse y modificarse con un ritmo diferente al ritmo de lo que pertenece a la muerte, no puede morir. La voz que escuchamos sonar desde dentro es incomprensible, pero es la única voz, y no hay más que eso, excepción hecha de las caras vagamente conocidas y de los soles y de los planetas. Me parece muy justo que mamá odiara la vida. Pero pienso que si quiso decírmelo antes de morir, no estaba tratando de hacerme una advertencia, sino de pedirme una refutación. Qué final. Creo que acá está condensada esta especie como de relación de necesaria tensión entre las ideas del arte y la vida, ¿no? Como de mutua dependencia y a la vez mutuo desprecio, ¿no? Que viene a caracterizar un poco a Adelina como representación, como corporización del rol de lo que es el artista y lo que el artista debe hacer con el mundo que lo rodea, con el mundo circundante, el mundo que se presenta como una serie de estandarizaciones permanentes. Muy bien, les dejo entonces el material, la consigna, y nos vemos, no el jueves que viene, donde espero que la pasen súper bien, esperemos que sea un día lindo y que podamos salir a pasear, ¿por qué no? Hasta la plaza, por lo menos. No el jueves, sino el 22 en la presentación de nuestra publicación. Espero que estén muy bien y que lean, que es lo mejor que se puede hacer con el tiempo, en líneas generales, no solo en este contexto, lo pienso para siempre. Cuidémonos mucho y nos vemos todos, así como estamos, bien, la próxima.